Mi nombre es Dorian Gray. Hace mucho tiempo llegué a Londres para tomar la herencia de mi abuelo, quien había fallecido. ¿Quién diría que el estar aquí y bajo la influencia de un retrato mío me llevaría a tomar las peores decisiones de mi vida? ¿A qué me refiero? El querer mantener esa juventud que plasmaba mi cuadro. ¿Mediante qué? Mediante la influencia de Lord Henry, para poder llevar o seguir llevando una vida de conocimientos o aventuras, o simplemente, según él, placeres de la vida natural. Acompáñenme a conocer mi historia y entenderán de lo que estoy hablando cuando me refiero a tomar las peores decisiones. Bueno, ahora comenzaré mi historia. Como les dije, cuando llegué a Londres, el primer amigo que hice fue Basil, a quien conocí en una fiesta. Mi amigo Basil era pintor. Fue tanto el interés que mostró en mí que me propuso el pintar mi propio retrato. Yo acepté sin ninguna duda. Así que pasó el tiempo y decidí visitar a mi amigo, ya que estaba a punto de terminar mi retrato. Cuando llegué, mi sorpresa fue que conocí a un hombre, Lord Henry, con quien charlé mientras Basil terminaba la pintura. Lord Henry me decía que yo era una persona muy joven y linda, pero que eso no duraría para siempre. Que si era preciso, mejor disfrutara de la vida al máximo y buscara nuevas sensaciones. Así me pasó la charla con Lord Henry. Y nos la pasamos así por un buen rato, hasta que llegó mi amigo Basil. Me enseñó el retrato, pero yo como que no estaba muy agradado con la pintura, ya que esta pintura permanecería joven y yo no. Mi amigo Basil, al notar esto, me dijo que si yo quería, él podía destruir la pintura para no arruinar nuestra amistad. Pero yo lo detuve y le dije que me encantaba la pintura. Y mi amigo Basil lo que hizo fue regalarme la pintura. En una reunión de Lord Henry, donde estaban las más altas personas del élite en ese entonces, fueron maravilladas por todo lo que decía este hombre. Él decía que las personas tenían que buscar el placer, a lo cual yo me quedé maravillado por todo lo que decía. Una noche decidí adentrarme a uno de los barrios pobres de Londres. Ahí me encontré un teatro y conocí a Sybil, una actriz que me maravilló con sus interpretaciones de las heroínas de Shakespeare, a lo cual quedé maravillado y le propuse matrimonio. Al siguiente día fui y le di la noticia a mi amigo Basil y a Lord Henry. Mi amigo Basil, claro, que se preocupó, ya que no le agradaba la idea de que una persona como yo se relacionara con una mujer tan pobre. A lo cual Lord Henry contestó lo contrario. Lord Henry me dijo: no te preocupes, ya que está bien aprender de las tentaciones del placer, ya que es propio de la naturaleza del hombre. Así nos la pasamos conversando de mi futuro matrimonio, a lo cual yo les propuse: vamos al teatro y podrán conocerla y saber por qué me enamoré de ella. Cuando llegamos,
¿Cuál fue mi sorpresa al verla haciendo su peor representación teatral? Y ahí es donde entendí que no me enamoré de ella, sino de su forma de actuar. Después de terminar la obra, salí y busqué a Sibyl. Y pude observar que nada estaba bien. Así que discutimos, peleamos y al final decidí terminar con la relación. Al poco tiempo llegué a mi casa y pude notar algo raro en mi pintura. Como que me observaba. Me observaba de esa forma tan burlesca, riéndose de mí. Y ahí es donde yo decidí que yo no iba a ser el que iba a demostrar ese envejecimiento, sino mi cuadro. Al siguiente día llegó Lord Henry a darme una noticia. Sibyl se había suicidado. Yo no le tomé importancia en realidad, pero Lord Henry me dijo que estaría bien retratar a Sibyl. ¿Por qué? Porque sería esa muestra de amor eterno, ese amor eterno que me tuvo al grado de suicidarse. Con esto tomé la mayor decisión y dije, yo lo tomo como una representación en mi vida, a lo cual me comprometí desde ese momento a llevar una vida de juventud y que mi retrato llevaría las marcas de la vejez y no yo. Basil empezó a notar un cambio en mí. Le dije a Basil que realizara un retrato de Sibyl, a lo cual él se negó. Basil de repente volteó y vio que estaba cubierto la pintura. Él me dijo si estaba descontento con la pintura. Yo le dije, si vuelves a tocar esa tela o dejas que alguien más la vea, te dejaré de hablar. Después de todo esto, decidí llevar la pintura al ático, donde estaría bajo llave y estaría segura sin que nadie la viera. Pasaron los años y Lord Henry me dio este libro de pasión. Cambió mi ser, pero claro, manteniendo mi juventud, llena de pureza e inocencia. Bueno, simplemente la apariencia. Cada momento que yo subía al ático, observaba mi pintura y veía que en ella pasaba el tiempo. A la edad de 38 años, me volví a cruzar con Basil. Él me mencionó sobre amistades que tuve, con las cuales tuve algunas confrontaciones o simplemente malos ratos. Él me dijo que ya no sabía si en verdad me conocía, a lo cual yo respondí, si en verdad quieres conocer mi alma, te la mostraré. Lo que hice después fue llevarlo a donde estaba el retrato. Al descubrirlo, él se sorprendió al ver a un Dorian con una sonrisa malvada y envejecimiento. Basil me dijo que como este podía ser posible, a lo cual respondí, todo fue bajo mi deseo de la eterna juventud. Ese deseo que prometí, que juré que cumpliría ese día en tu estudio. Yo, lleno de enojo, apuñalé a Basil
Esa noche escondí todo y salí de ahí. Bajo la situación mandé a hablar a un buen amigo mío, Alan Cable. Le confesé todo lo que hice y le dije que me ayudara. A lo cual él se negó. Él no quería ser partícipe de lo que había hecho. Entonces yo le dije que si no quieres que tu reputación sea arruinada y cuente tu mayor secreto, me tendrás que ayudar. Ante esto, él accedió. Los dos fuimos al ático y mientras Campbell se encargaba de destruir toda la evidencia referente al cuerpo de Brasil, yo estando ahí, agarré la pintura y la observé y noté que en ella había un rastro rojo, como si de sangre se tratara. De nueva cuenta, en una cena me encontré a Lord Henry. En realidad no estaba de ánimos, hasta que me tomé unos tequilas después. Lord Henry notaba al distinto Dorian, debido a mi forma arrogante y defensiva de hablar. Decidí irme y fui a quemar todo lo que quedaba de Basil. En ese momento sentí como alguien me tomó por la espalda. Era James, el hermano de Sybil, que me buscaba por vengar a su hermana. Yo me le negué en ese momento. Le dije que yo no era el hombre que estaba buscando. Claro, porque mi apariencia era de un joven de 20 años. James se retiró. Después de eso, una señora salió y le dijo a James que yo era el hombre que estaba buscando, que simplemente no sabía el cómo podía mantenerse joven. Yo al enterarme de esto me fui a esconder. Me fui a esconder y escapé a una fina con unos cuantos amigos, y entre ellos Lord Henry. Un día me encontró desmayado. Al reaccionar, pude recordar aquello que había visto antes de desmayarme. El rostro de James a través de la ventana. No le tomé importancia. Unos días después, estábamos cazando, mis amigos y yo. Después de estar tirando a unos aves, decidieron ir por una liebre que se escondió entre los arbustos. Yo les quise detener, pero ellos no accedieron. Entonces, al disparar, se oyó no solo un grito, sino dos. Y de ahí fue donde salió el cuerpo de James. En la noche decidí volver a buscar el cuerpo y me alivié de volver a confirmar que ese cadáver era de James. 6 meses después de este suceso, me la pasaba todo el día tocando el piano. Un día estaba ahí Lord Henry, el cual me preguntó, o mejor dicho, yo le pregunté sobre la desaparición de Basil, llegando al punto de pensar si esto era un asesinato. Y que si... ¿Qué pensaría si él se enterara que fui yo? A lo cual él me contestó: la vida de un criminal no me pega. Entonces, estando en la sala, él preguntó dónde estaba la pintura. Y le respondí que fue robada. La verdad ni me importaba, no le tomé mucha importancia. Me quedé solo y decidí ver al retrato. Si había algún otro cambio.
¿Cuál fue mi sorpresa? Mi sorpresa fue notar a un rostro más malvado y la sangre esparcida por todos lados. Lo que hice fue tomar la pintura y destruirla con el mismo cuchillo con el que asesiné a Basile. Unos minutos después llegaron los policías. ¿Y cuál fue su sorpresa? Al encontrar a un hombre feo y viejo tirado. Pero se sorprendieron más al ver el retrato de Dorian, que parecía de nueva cuenta joven y bella, como cuando fue pintada.